Detrás de la construcción de las pirámides de Egipto se oculta un conocimiento sagrado, complejo y prohibido que hasta hoy permaneció oculto en poder de las grandes sociedades secretas. Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. La arqueología oficial sitúa la construcción de las pirámides de Giza entre el 2630 y el 2490 a.C., en un periodo que conocemos como el Preclásico temprano, donde la humanidad ya formaba ciudades y vivía de la agricultura. Una época que, para tener un contexto acorde, transcurre 1000 años después del descubrimiento de la rueda por el 3500 a.C., y en el que aún faltaban 2000 años hasta la primera mención histórica de la polea, detallada por Plutarco en el siglo III a.C. Una civilización que realizó tremendas proezas arquitectónicas utilizando rudimentarias herramientas de cobre que, según la escala de Mohs, que ordena las piedras según su resistencia, serían inútiles para tallar la piedra caliza y el granito, de la que están hechos los bloques que componen la pirámide, teniendo el cobre una clasificación de 3, mientras que el granito tiene una dureza de 7. Nos cuentan que en la construcción de la Gran Pirámide de Keops habrían participado 100.000 personas, el 10% de la población total del antiguo Egipto, que rondaba el 1.000.000 de personas y ocupaba este territorio. Imagínense en aquella época la capacidad de dirigir semejante cantidad de gente, que por las dudas no eran esclavos. Eso solo es una falacia bíblica. La realidad demuestra que todos los trabajadores que participaron en esta obra estaban bien alimentados y recibían un pago acorde a su trabajo. Aunque, siendo sinceros, tampoco hay tantos registros sobre la construcción. Se la relaciona con el faraón Keops o Khufu, que reinó durante 25 años por el 2500 a.C., gracias a los escritos de Heródoto y alguna que otra mención histórica, aunque estrictamente la única mención encontrada sobre su construcción pertenece al papiro de Merer, lo que sería una especie de diario o bitácora de un supervisor de obras durante la dinastía del faraón Keops, donde detalla cómo transportaban los cubos desde las canteras a la meseta de Giza utilizando barcos, pero nada sobre la construcción. Y esto es extraño, ya que históricamente el pueblo egipcio se encargó de registrar toda su historia en papiros y grabados. Pero sobre su obra magna, nada, ni siquiera un simple grabado en su interior, lo que la separa del resto de templos, pero eso quiero profundizarlo en el próximo video. La arqueología oficial teoriza que para apilar las piedras y formar la pirámide, se habían utilizado rampas de piedra y barro compactos. El problema es que la inclinación de la rampa debería ser de entre 8 a 10% de la altura, lo que demandaría una rampa de entre 1,6 a 2 kilómetros de largo, como puede verse en este estudio de Alicia Osamis Fortis, profesora de la Universidad de Arquitectura Camilo José Cela de Madrid. Y permítanme mostrarles. Esta, como ven, es la Gran Pirámide de Keops. Y esta... esperen un segundo. Esta es la distancia mínima que mediría la rampa. ¿Qué opinan? Sería más difícil hacer la rampa que la pirámide, ¿no les parece? De más está decir que no existe ningún registro arqueológico de esta rampa. Pero más difícil que explicar su construcción es explicar la matemática que se oculta detrás de esta estructura. Comencemos hablando de las medidas de la Gran Pirámide de Keops, que tuvo una altura original de 146,5 metros, algo más del doble de lo que mide el Obelisco de Buenos Aires, y un largo en promedio de unos 230,363 metros. Más o menos, y ya que tomamos a Buenos Aires como referencia, el largo de la Plaza de Mayo, una medida que los egipcios tomaban utilizando el codo real, básicamente la distancia entre el codo y la punta de los dedos con la mano abierta, unos 52 centímetros y medio, lo que daría como medidas originales
una altura de 280,32 codos reales y 440 codos reales por lado. Más allá de que el pueblo egipcio se asentó a orillas del Nilo, créanme que la ubicación de las pirámides no fue determinada al azar. Y esto va más allá de las teorías de Robert Bauval y la alineación de las pirámides con el cinturón de Orión, posible hace 10.500 años. La Gran Pirámide de Keops está orientada al norte con un margen de error de solo 0,05 grados. Una orientación prácticamente perfecta. Y lejos de lo que cualquiera de nosotros intuiría, no tiene 4 lados, sino 8. Teniendo todas sus caras una inclinación hacia el centro que genera una sombra solo visible desde el cielo durante los equinoccios de primavera y otoño, lo que demuestra su función ritual. ¿Recuerdan el concepto de Axis Mundi, la morada de los dioses que vimos en este video? Surgiendo además el término pirámide del griego pira, fuego en su interior. Y de hecho, ellos lógicamente no utilizaban la palabra griega pirámide para referirse a ellas, sino el término mer, que significa algo así como lugar de ascensión, el Axis Mundi. Pero ahora voy a mostrarles algo curioso. La pirámide de Keops se encuentra en las coordenadas 29 grados 59 minutos y 13 segundos norte y 31 grados 12 minutos 42 grados este. Unas coordenadas que se pueden expresar también en decimales, como ven en pantalla. Preste atención a la ubicación norte, 29,9792458. Saben, la velocidad de la luz en el vacío es de 299.792.458 metros por segundo. ¿Cómo puede ser que la velocidad de la luz coincida con la ubicación norte de la Gran Pirámide? ¿Puede esto ser casual? Pero ahora quiero que hablemos del número pi. El número pi es una constante matemática que representa la relación del diámetro de un círculo con su circunferencia, siendo la circunferencia poco más de 3,14 veces el diámetro. Un número que fue estandarizado por el matemático William Jones por el 1700. Pero que al parecer los egipcios también pudieron conocer en sus días. Si duplicamos la medida de los lados de la pirámide y lo dividimos por su altura, nos dará 3,1448873 y decimales. Una diferencia con pi recién en el tercer decimal. ¿Es esta otra casualidad? Y este no es un caso aislado, porque al parecer los egipcios también conocían el número áureo, el número phi, 1,618 y decimales, un número irracional que presenta un crecimiento constante exponencial, siendo la relación entre dos segmentos, dos partes, igual a la suma de las partes anteriores. O intentando simplificarlo, C es igual a la suma de A y B. Una proporción que encontramos en la naturaleza desde las espirales de los caracoles, los pétalos de las flores o la distancia entre el ombligo y la planta de los pies de una persona y su altura total. Es el número de oro, la proporción divina, y que justifica, claro, el uso del codo real como unidad de medida, porque representa las proporciones divinas. Un número phi que también se encuentra oculto dentro de la estructura de la Gran Pirámide. Si esta vez duplicamos la altura y la dividimos por uno de sus lados, obtendremos 1,271905 y decimales. Un número similar a la raíz cuadrada de phi, 1,272007 y contando. Una diferencia nuevamente, recién en el tercer decimal. ¿Cómo pudieron los egipcios lograr semejante precisión? Ahora quiero que repliquemos un experimento que se lo vi al colega JL de Mundo Desconocido, basándose en los estudios de Robert Temple, que es muy interesante y aunque ya lo hayan visto, quédense porque iremos más a fondo. Para comenzar, necesitamos una imagen satelital de la meseta de Giza que procure esté bien orientada al norte y se vea lo mejor posible las pirámides. Y empezamos
tomando como referencia el vértice más alejado de la pirámide de Miserinos, y trazamos una línea que lo una con la punta de la pirámide de Keops, que utilizaremos como radio para trazar un círculo. Y utilizaremos los lados de la pirámide de Miserinos para formar un cuadrado. Y usemos su vértice opuesto para trazar otro círculo idéntico al primero, formando así el conocido símbolo de la vesica Piscis, de que ya hablamos en algún video, un símbolo utilizado a lo largo de Mesopotamia, África y Asia para simbolizar la unión del cielo y la tierra. ¿Recuerdan? El Axis Mundi. Qué curioso, ¿verdad? Y que además forma uno de los pétalos de la flor de la vida, que aparece grabada por primera vez en la historia en el templo egipcio del Osirión en Abidos, de una forma muy extraña, porque parecería estar tatuada dentro de la piedra, como si hubiesen utilizado láser para dibujarla. Pero ese es un misterio en sí mismo, del que ya hablaremos. Centrémonos. Hasta ahora, esta figura no parece tener mucho sentido, pero igual empezamos a encontrar cosas muy interesantes, y es que, como ven, el círculo cruza el cuarto trasero de la esfinge, mientras el cuadrado toca sus patas delanteras, como si estas dos figuras determinaran el largo de la esfinge. Por otro lado, lógicamente habrá notado que el vesica Piscis forma un ojo, y para dibujarlo debemos marcar el centro del cuadrado usando sus diagonales, y lo dibujamos usando la punta de la pirámide de Kefren como radio. Este es el ojo de Ra, que representa al dios Sol, el ojo de la providencia, que encontramos en la cima de la pirámide de Illuminati. Una figura que no fue dibujada al azar y empieza a marcar puntos importantes de la meseta de Giza. La cima de la pirámide de Kefren, claro, la mitad de su cara oeste y la mitad de su cara norte. Y lo mismo ocurre con Keops, fíjense, su cima y una de sus diagonales, y la mitad de su cara sur, por donde cruza esa línea que solo es visible en los equinoccios. ¿Casualidad? Pero esto aún va más allá. Usando la cara este de Keops, trazamos un cuadrado, uniendo uno de sus vértices con la diagonal del primer cuadrado. ¿Lo ven? Y ahora hacemos otro, tomando como referencia la cara norte de Kefren, haciendo que cada pirámide tenga su propio cuadrado. Y ahora quiero mostrarles algo. La medida del primer cuadrado, como ven, es de 30,05 centímetros, mientras que los lados del segundo miden 18,58. ¿Lo ven? Igual no importa tanto la medida en sí, sino sus proporciones, por lo que pueden utilizar cualquier escala. Dividimos entonces 30,05 por 18,58. Miren qué número nos entrega. 1,61733 y decimales. ¿Recuerdan cuánto mide el número Phi, el número áureo? 1,618. Un error esta vez en el tercer decimal. A esta altura, ¿siguen creyendo que todo esto es casual? ¿O será que los constructores de la pirámide contaban con un incalculable conocimiento matemático? ¿Cómo pudieron crear semejante obra hace 4500 años? Y acá es donde quiero ir un poco más allá de donde fue JL. Y comencemos trazando la diagonal restante al segundo cuadrado, que como ven pasa por la mitad de las caras norte y oeste de la pirámide de Kefren y por la cara norte de Keops, lo cual ya es curioso, pero se vuelve más curioso aún si usando este vértice del primer cuadrado que hicimos, el cuadrado azul, posicionamos la escuadra y el compás masónico. Fíjense qué interesante. La escuadra en su posición corresponde perfectamente con el segundo cuadrado, mientras que el compás atraviesa la cima de la pirámide de Keops y uno de los lados de la pirámide de Kefren. Y como broche de oro, la G, que representa a Dios según la visión masónica, el gran arquitecto del universo,
tiene el tamaño del radio del ojo de Ra, el ojo de la providencia, el ojo que corona la pirámide. ¿Es todo esto casual? ¿O acaso estas antiguas logias secretas ocultan el verdadero conocimiento detrás de la construcción de la pirámide de Egipto? ¿Conocerá la masonería el secreto de las pirámides? ¿Por qué creen que en sus templos muestran símbolos egipcios? Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.